Gracias, Señor. Voy a compartir el día de hoy un tema que se llama, y tengo de veras dos proyecciones. Ahorita van a ver ustedes por qué. Una la subí al Facebook, la otra no la subí porque pienso que si la viera una persona que no ha escuchado los mensajes me malinterpretaría, pensaría y empezaría a levantar polvo que no me interesa hacer. Esto es algo de la enseñanza de la casa. Pero el día de hoy el tema se llama paz como un río. Paz como un río, y está basado en Isaías 48:18. Señor Jesucristo dice en una ocasión, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén, hermanos. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí, dice el Señor Jesús, bendito sea su nombre, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Y aquí en este pasaje de Isaías 48:18, una forma profética, nos da un principio el Señor. Y el principio es básicamente que si nosotros atendemos sus mandamientos, nuestra paz será como un río. Dios nos dice: atiende mis mandamientos, consecuencia, tu paz será como un río. Atiende mis mandamientos, tu paz será como un río. Ahora, yo veo, y yo decía la semana pasada y ahora quiero enfatizar, que dependiendo del entendimiento que nosotros tengamos de las cosas o el conocimiento que tengamos de las personas, pero hoy quiero hablar del entendimiento de los principios y de las cosas, dependiendo qué tanto entendamos algo y qué tan bien lo entendamos, con qué claridad lo entendamos, repercute en nuestro hacer. Depende qué tanto yo entienda algo, repercute en qué yo hago al respecto. Y aparte repercute en los resultados que obtenga. Qué tanto yo lo entienda repercute en qué haga y en qué resultados obtenga. Entonces es importante que nosotros entendamos y aún analicemos nuestro propio corazón, porque de repente hay cosas que Dios puede decir que no solamente quiere que sea una frase, sino quiere que sea su corazón interpretado. Que nosotros sepamos su corazón de Él, qué es lo que Él tiene en su corazón para nosotros. Entonces repito la primera frase y dice el Señor: atiende mis mandamientos, este es el principio, y en consecuencia será que tu paz será como un río. Ok, tu paz será como un río, y esto vamos a desmenuzarlo. La primera cosa que tengo que analizar es la palabra mandamientos. Porque para unas personas mandamientos, y yo lo veo bastante claro en muchas personas, puede ser en mi propia persona, pero un mandamiento de repente nos hace reaccionar de una forma negativa a ello. ¿Cierto o no es cierto? O sea, si me lo sugieres, yo lo analizo y probablemente te lo acepto, pero si tú me lo ordenas, entonces yo puedo reaccionar negativamente y decir: ahora no te hago caso, ahora no lo hago, ¿verdad? Bueno, pues sí, estoy sentado, pero por dentro estoy parado, ¿verdad? El mandamiento puede hacer que uno reaccione negativamente a ello, pero esto es porque uno tiene que redefinir o analizar qué definición tiene. O sea, yo tengo que pensar el mandamiento que me da una persona, ¿verdad? Y en este sentido una persona que tiene una cierta autoridad, ¿verdad? Por su posición o por su conocimiento, por su experiencia. Es mi coach, es mi papá, es mi maestro, es mi entrenador físico, es mi coach de vida, lo que sea. Me dice: haz de esta manera. Por su experiencia me dice algo, y yo tengo que entender si ese mandamiento es para evitarme el hacer algo incorrecto que me va a traer un producto o un resultado incorrecto. Si yo soy un boxeador y de repente el coach me dice, el entrenador me dice: no golpees así o no te defiendas así, defiéndete de tal manera, y yo digo: nomás me quiere estar mandando, ¿verdad? Es que si yo no te mando y no aceptas lo que yo te mande, el otro te va a mandar, pero a la lona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondo yo al mandamiento? Y aquí es la primera cosa:
¿el mandamiento es para evitarme de hacer lo malo? ¿O el mandamiento es para encauzarme a hacer lo bueno y por tanto tener resultados buenos? O sea, ¿el mandamiento me sirve solamente para evitar esto o también para esto? Y yo llegué a la conclusión que un mandamiento sirve para las dos cosas. Te retira o te evita hacer lo incorrecto que te va a traer un producto incorrecto, un resultado incorrecto en la vida, en la inversión, en lo que sea. Pero aparte de eso, también te da el beneficio, el empuje para hacer algo bueno. Esto es muy importante, porque si nosotros tenemos ya en nuestra mente y en nuestro corazón el responder negativamente a los mandamientos, entonces inmediatamente que la Biblia dice un mandamiento te doy, uno responde en forma agresiva. No, mandamiento no, porque yo estoy bajo la gracia, Cristo me salvó por la obra en la cruz del Calvario, entonces yo no estoy bajo ningún mandamiento. Y eso es falso. Si eso se mete en nuestro corazón, dejamos de recibir beneficios que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y leemos Deuteronomio una y otra vez, vemos el corazón de Dios. Te doy este mandamiento para que prosperes. Te doy este mandamiento para que te vaya bien. Te doy este mandamiento para que se alarguen los días en la tierra que yo te doy por heredad. Te doy este mandamiento para que estés sano. Te doy continuamente. Y uno empieza a ver, entonces la intención del corazón de Dios no es solamente evitar que yo caiga en algo equivocado, sino impulsarme a algo bueno. Y empieza esta definición a operar en nosotros y decir a lo largo de mi vida cómo he reaccionado a los mandamientos. De repente uno se da cuenta y hay personas que son nobles de naturaleza, pero otros parece que traemos las llantas chuecas, ¿verdad? Necesitamos alineación y balanceo, porque como que nos dan una orden, ¿verdad? Sea el que sea, ¿verdad? El que sea, no lo recibe uno de buena gana. Y uno tiene que empezar a modificar esa definición, porque esa definición es importante para sacar el máximo beneficio. Número uno. Número dos, la segunda cosa que quiero mencionar acerca del mandamiento es que uno tiene que responder si el mandamiento es meramente una sugerencia, si el mandamiento es meramente un consejo o el mandamiento es una orden. Y esto es importante porque si uno se queda como sugerencia, está en uno, acepto, no acepto, lo hago o no lo hago, ¿verdad? No acepto la experiencia de esta persona que sabe más que yo, no acepto el consejo de Dios que tiene esto para mi bendición, para que yo tenga buenos resultados. Y esto lo vemos en todas las situaciones. A veces te ha tocado a ti ser la persona que recibe el mandamiento, y a cuánto nos ha tocado ser la persona que da el mandamiento, y que de repente la persona no quiere recibirlo y tú sabes que es bueno que lo haga así, le va a servir, es un buen consejo, tú ya tuviste la experiencia y se lo quieres dar, pero la persona no lo acepta como una orden. Y la palabra orden es clave, porque el mandamiento es una orden porque nos ordena. Ordena tiempo, ordena espacio, ordena recursos, ordena pensamientos, y el orden nos trae ganancia. El orden produce riqueza. Yo recuerdo, teníamos una ferretería que habíamos comprado 3 hermanos en Monterrey, y uno de ellos es el que se encargaba de la ferretería. Los otros 2 teníamos otros trabajos en empresas. Y cuando recibimos esa ferretería que la compramos, era un desorden. O sea, había cajas de clavos aquí y acá y allá. Las medidas, no había un orden, todo estaba desordenado. Todo desordenado, era un problema. Y yo le decía a mis hermanos, y esto lo aprendimos rápidamente, el desorden nos trae pérdidas y el orden nos trae ganancias. De repente, cuando empezamos con la ferretería, llegaba alguien y pedía algo y no sabíamos dónde estaba. Después, muchos años después, yo tuve una farmacia, y en la farmacia llegan las personas de los laboratorios y le ordenan a uno perfectamente bien. Tú puedes ir de una farmacia a otra farmacia que no conoces y saber dónde están los productos, porque el orden produce ganancia. Y Dios quiere que recibamos de esa manera sus mandamientos, un ordenamiento de nuestra vida que nos da
bienestar, que nos da riqueza. Entonces el mandamiento es bueno. ¿Cuántos dicen el mandamiento es bueno? El mandamiento no es algo al que debemos de responder en forma negativa, sino en forma positiva, ¿verdad? Este es mi coach, me está diciendo que lo haga así. Mi entrenador, mi maestro, mi papá, mi mamá me está diciendo, este es mi líder, la persona que me está entrenando. Entonces, de esta manera, una vez que nosotros vamos entendiendo esto de las definiciones para entender correctamente, tenemos que entrar que Dios le habla a un pueblo y le dice: si tú atiendes mis mandamientos, el resultado será que tu paz será como un río. Cuando yo pensaba esto, será como un río, uno puede tener muchas definiciones o muchas ideas de un río, ¿verdad? Hemos hablado de la paz. Dios está diciendo: tu prosperidad será como un río, tu bienestar como un río, tu salud como un río, ¿verdad? Tu armonía del hogar será como un río. Pero yo pienso en el río, los dos únicos ríos, los que yo más conozco, son el río de Tijuana y el río Santa Catarina de Monterrey. Y la verdad es que si Dios en este momento me dijera: Joel, atiende a mis mandamientos y tu paz será como un río, pues yo me imaginaría en Monterrey canchas de básquet, de fútbol, ¿verdad? Aquí pues hay malandros, ¿verdad? Y hay pues vacío, básicamente. Entonces, cuando Dios dice tu paz será como un río, yo tengo que entender qué es lo que Dios le estaba diciendo a la gente y cómo voy a interpretar o cómo voy a traducir eso para en mi tiempo presente. Porque para nosotros un río no es un lugar del cual nos abastecemos. Nadie de los que está aquí va a lavar al río, ¿verdad? Nadie de los que está aquí saca agua del río para tomar. Nadie de los que estamos aquí regamos nuestras tierras con el río. O sea, el río a nosotros no nos representa lo que le representaba a ese pueblo. Nosotros, ¿hay agua en el río o no hay agua en el río? Yo me acuerdo cuando llegué a Tijuana y yo vi la presa y la vi media vacía. Yo dije: wow, en Monterrey si no hay agua en la presa, no había agua en la ciudad, había que cerrar las llaves porque no hay agua. Aquí me di cuenta que no, la presa puede estar completamente seca porque nuestro abasto viene de allá, de las montañas del Colorado, de no sé dónde viene, ¿verdad? Entonces, y si batallas allá, te vas al Oxxo y te compras un garrafón. O sea, nuestro abasto no tiene que ver nada con el río. El río no, ni nos da ni nos quita, no nos produce nada, ¿verdad? El agua nos viene entubada o embotellada. Entonces yo tengo que entender qué es lo que significaba el corazón. O sea, cuando Dios le quiere decir al pueblo: si tú atiendes a mis mandamientos, tu paz, tu bienestar, tu prosperidad, tu salud, tu armonía va a ser como un río. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a la gente? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepan ellos de que sale de su corazón? Yo quise tratar de analizar y de profundizar en esto para traducirlo a nuestro tiempo presente. Y yo encuentro que para ellos un río significaba riego. Para ellos un río significaba cosecha. Para ellos un río significaba ganado sano y gordo, ganado que se reproducía. Para ellos un río representaba alegría. De hecho, en una palabra, para ellos un río representaba riqueza, ¿verdad? Uno podía comprar con las vacas gordas que tenía, o con los becerros, o con las ovejas. O sea, eso es dinero. El grano es dinero, las ovejas es dinero, las vacas es dinero. Entonces Dios le está diciendo: atiende a mis mandamientos y tu paz será como algo que te produce mucho dinero, como algo que te va a enriquecer. La Biblia nos dice de la siguiente manera, dice en la palabra de Dios: serán, todos digan, completamente saciados. Completamente saciados de la grosura de tu casa, tú los abrevarás del río de tus delicias. O sea, para la gente un río es de allá del Medio Oriente, en el desierto. Pensar en un río, pensar en ese tiempo en que corre el agua es una delicia, es algo maravilloso, ¿verdad? Así sea, cualquier momento representa una delicia verdaderamente. La Biblia dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. O sea, el río produce alegría. El río atrae a los pájaros, atrae a los animales. El río trae vida. El agua trae vida. El agua produce dinero. Yo tenía un tío que
que era agricultor en Tamaulipas, y él tenía una frase: cuando llovía decía, está cayendo billetes del cielo. Y es cierto, ¿no? Los que saben, de los que vienen de lugares donde se siembra, ven la lluvia, ¿verdad? Y dicen, aquí está cayendo dinero. ¿Por qué? Porque tiene un significado diferente al que tiene nosotros que estamos en la ciudad. En la ciudad uno puede decir, ay, qué aguacerazo, ay, qué gorro, qué problema, ¿no? Qué estancamientos va a haber o lo que sea. Pero no para estas personas, representaba riqueza. Entonces, cuando nosotros vemos en el Salmo 65, nos damos cuenta que ahí habla y dice, Dios, tú visitas la tierra, tú riegas la tierra. Dice, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Empieza a tener un significado completamente diferente. Empieza a ser algo completamente diferente. Quiere decir que si estuviéramos en este tiempo presente y Dios nos estuviera hablando en este momento, Dios no diría, atiende a mis mandamientos y tu paz será como un río. Yo creo que en el tiempo presente Dios diría, atiende a mis mandamientos y tu paz será como una excelente inversión que te produce un alto rendimiento. Atiende mis mandamientos y tu paz será como un negocio bien productivo. Un negocio que te va a estar dando continuamente. Un negocio que te va a dar en abundancia, que te va a satisfacer todas tus necesidades, estarás completamente satisfecho. Y Dios nos lleva, porque el entendimiento nos lleva a otra realidad. Otra realidad. Dios empieza a hablarnos y nos dice, esto tiene una aplicación práctica en el tiempo presente. Es cierto, nuestra salvación viene por una obra que se hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero nuestro diario andar tiene que ver con una relación diaria que mantenemos con Dios. ¿Quién dice amén a esto? Una relación diaria que mantenemos con Dios. Y vemos que el deseo del corazón de Dios es que nosotros crezcamos en entendimiento y en calidad de entendimiento para que conozcamos su corazón. Una vez hablamos aquí hace unas semanas y hablamos de que si nosotros queremos cosas buenas para nosotros, creo que queremos más para la siguiente generación. O sea, algo hay dentro de nosotros que decimos, pero yo quiero que mis hijos, ¿verdad? Que mis nietos, yo quiero que otras también reciban. Yo, pero también otros también reciban. Y esto es lo que yo veo en el corazón de Dios. Dios deseando que nosotros seamos bendecidos. Dios queriendo que nosotros tengamos esto. Y Dios nos habla de mandamientos para tener bienestar, para tener paz, prosperidad. Como decimos aquí, para tener alegría, abundancia, alegría, júbilo, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que regresar y decir, cuando Dios dice atiende a mis mandamientos y te daré, y tu paz y tu bienestar, tu prosperidad será como un río. Tengo que decir, Dios, si pudieras darme un poquito más de detalle de los mandamientos que estás hablando. Yo pensé, porque bueno, normalmente a veces uno considera y dice, pues todos los mandamientos está uno hablando y se va al Antiguo Testamento. Pero cuando le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Mateo capítulo 22. Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le dice, el gran mandamiento es amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y no le preguntan, pero él aprovecha y dice, aprovecho para decirte que amarás también a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Entonces básicamente el mandamiento es amar. Amar a Dios, amar al prójimo y amarse a uno mismo. Y yo pensando en todo esto, en vez de tener una lista de mandamientos, una vez más llega al corazón de Dios. Dios llega al corazón de nosotros y nos dice, te voy a decir la esencia de los mandamientos. La esencia de los mandamientos es amar. Amarme a mí, dice Dios. Amar a tu prójimo y amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo. Y otra vez son cosas que a veces uno piensa, no, tú no te ames a ti, porque eso ya es egocentrismo, eso ya es vanidad, eso ya es soberbia. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y podemos entrar en mucho detalle, pero básicamente ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate tú, aprende a amarte a ti. Y luego me lleva a la siguiente cosa.
¿cómo muestro el amor? ¿Cómo muestro el amor? ¿Cómo le muestro el amor a Dios? ¿Cómo le muestro el amor a mi prójimo? ¿Cómo le muestro el amor a mi propia persona? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera lo voy a hacer? Porque puedo decir, bueno, pues yo lo hago de esta manera, yo lo hago de aquella manera. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios me encuentro básicamente con un verbo que ayuda de una forma práctica a mostrar el amor. Y en el Evangelio, el versículo más conocido quizá por la mayoría de la gente es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el amor se muestra dando. Dios ama, Dios da. Dios ama, Dios da. Dios nos da un ejemplo, nos da una enseñanza y dice, la forma de mostrar el amor es dando. Tú das, yo doy para mostrar mi amor. Y Él nos da el regalo más grande que se puede dar. Nos da la salvación a través de la obra en Cristo Jesús. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por ello. O sea, no hay nada más grande que pueda hacer. Nada más maravilloso. El amor maravilloso del Señor, lo más grande que puede haber. Dios ama, Dios da. Y Dios nos da el ejemplo. Y entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en esto de amar a Dios. ¿Cómo muestro mi amor a Dios? ¿Cómo muestro mi amor? Pues dando, dijimos. Yo pensaba, ¿cómo muestra uno su amor primero a sí mismo? ¿Cómo te muestras el amor a ti mismo? Pues tiene que ser dándote algo, porque dice que el amor se muestra dando. Entonces, yo he pensado que uno tiene que aprender a dar para hoy, o sea, para el presente, y tiene que aprender a dar para el futuro. Hay gente que no se da en el presente y siempre está pensando en el futuro. Oía a una persona de Monterrey, pero este señor tiene 70 y tantos años, como 73, pero no es el mayor. El mayor de sus hermanos tiene 80 y tantos años de edad. Ya le había dado un problema de parálisis, enfermo, una serie de cosas. Y su hermano, este hermano que es de Monterrey pero vive aquí en Tijuana, le dice a su hermano mayor de 80 y tantos años: oye, ¿por qué estás batallando? Vende una propiedad y con ese dinero pues te rentas, o alguien que te atienda, una clínica, una enfermera que esté al cuidado tuyo, yo no sé. Y este señor le dijo: no, eso lo estoy guardando para el futuro, para mi vejez. Dijo: agarra la onda, ya se te está pasando. Y hay gente que no disfruta nada del presente. Nada, porque siempre está pensando en lo que se va a amar, en lo que se va a atender en el futuro. Santo cielo, ay, duele el corazón. Bueno, yo vengo de una familia así. Les voy a decir algo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, recién nos casamos, vivíamos, rentamos un lugar que mi mamá nos rentaba y teníamos un sofá cama. Un sofá cama porque sirve para sofá y para cama. En vez de gastar en un sofá y en una cama, compras un sofá cama. Y yo le dije a mi esposa, le dije: mira, yo te voy a decir algo. Es muy importante que tú y yo nos complementemos, porque si tú dejas que yo te gane, te garantizo que vamos a juntar mucho dinero, pero este sofá cama será aquí será tu tumba también, ¿eh? O sea, no va a haber más, porque estamos para el futuro. Cuando tengamos 400 años vamos a disfrutar el dinero. Dije: pero también si nos vamos todo a tu lado, entonces vamos a tener todo muy arregladito, y como decía mi mamá, con todos los pericos, pero no vas a tener dinero. Entonces tenemos que aprender a atendernos hoy, disfrutar hoy, la parte que le corresponde al hoy, pero tenemos que aprender para mañana, para el futuro, para que
uno pueda tener algo que te dé, ¿sí? Entonces Dios nos enseña que uno tiene que darse. Y este es todo otro tema, pero es la diferencia entre gastar e invertir. O invertir para hoy, invertir para mañana. Pero eso es algo que uno tiene que aprender. Es un tema, la importancia de aprender a darnos a nosotros mismos. Y muy rápido, yo en casi 40 años ya he aprendido bueno, pero por eso tienen mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Bueno, hablemos de otro tema. Dios nos muestra el amor. Bueno, Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos. Ahorita me pasas al rato la grabación, Rolex. Dios quiere que amemos. ¿Se acuerdan? Yo les he comentado, aparte de que nosotros nos amemos a nosotros, también tenemos que amar al prójimo. Y una forma, aunque hay muchas cosas por hacer aquí, pero uno de los puntos claves que vemos en la palabra de Dios es amar al pobre. Ayudarle, darle al pobre, dar al pobre. Dar al pobre crea, algo sucede en el mundo espiritual cuando nosotros le damos a la gente que tiene necesidad. Algo sucede. Por lo pronto, la primera cosa que sucede es que en nosotros nos cambia la mentalidad y ya no nos sentimos pobres. Ya no nos declaramos pobres. Podemos decir, estoy en un estado en que me falta liquidez, pero no soy pobre. Ahorita no tengo, pero no soy pobre. Porque hay gente que puede tener y su mente sigue siendo pobre. Es más, si llega a tener, lo va a malgastar para regresar al estado de pobreza. La mentalidad empieza a cambiar cuando uno le da al pobre. Yo he pensado, porque uno empieza a ver, y esto tiene que ver incluso con el mensaje de la semana pasada, el capítulo que usé, pero la Biblia dice: el que no trabaje, que no coma. O sea que cuando Dios dice dale al pobre, no está pensando el pobre conchudo, holgazán, que no trabaja. No está pensando en ello. Estoy seguro que no piensa en ello. O sea, no está pensando en el que puede trabajar, pero por no trabajar es pobre. Está pensando en la persona que trabaja o no tiene capacidad de trabajar por alguna discapacidad, o tiene una situación, pero trabaja y aún así hay una situación difícil. ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Cuánto nos ha pasado que decimos, oye, es que yo he trabajado y le he echado ganas y como quiera, algo me está faltando? Qué rico que alguien venga y te dé algo, ¿cierto o no es cierto? Que te dé algo. O sea, esa persona que puede estar pasando una situación difícil, sin embargo, es una persona que quiere salir de la pobreza trabajando. No está esperanzada que le den, está queriendo salir adelante. No está esperando a que le den, a que le tengan compasión, ¿verdad? Hay gente que lo que quiere es, ando buscando a ver quién me tiene compasión, ¿verdad? Voy a comprar un par de muletas y me voy a amarrar una pata y voy a andar ahí en la línea, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Hay personas que verdaderamente necesitan y están haciendo algo. Así sea vender un producto muy sencillo, es la gente que tenemos que darle. Así mostramos el amor. Esa persona que yo ahora veo mujeres sirviendo. En los tiempos no existía que la mujer estuviera sirviendo gasolina. ¿Ustedes se acuerdan? De no hace tanto tiempo para acá empezó esa realidad. Estoy seguro que tiene necesidad. Quizás sea una mamá que está necesitando, pero viene a atenderme, me quiere limpiar el vidrio, y es una persona que yo debo de darle. Debe ser un gozo, un privilegio para mí darle a esa persona. O la persona que está, no sé, ¿verdad?, de mesero, yo no sé qué persona, pero hay tantas personas que verdaderamente nos enriquecen cuando nosotros les damos. Es una economía diferente. Es una economía de Dios cuando ¿cómo que me enriquece porque yo le doy? Pues más bien esa persona se ve rica. No, uno se enriquece cuando uno le da. Amén, hermano. La Biblia dice que cuando nosotros le damos al pobre, Dios nos lo va a pagar. Dios se encarga de eso. Dios nos dice formas en que nosotros atendemos a sus mandamientos, es amando y amamos dando. La tercera es los padres. La importancia de aprovecharlos. Todo el que tenga papá y mamá o suegrita como la mía, aprovechela, apapacharla.
Ahorita me lo voy a llevar a comer. El que quiera pagar, bienvenido. No, no es cierto. No. Pero la palabra de Dios dice que honremos a nuestros padres. Yo no quiero saber cuánto dinero tenga un papá o una mamá, pero que venga tu hijo y que te dé 20 pesos o 50 pesos. Tiene un valor especial, ¿cierto o no es cierto? Tiene un valor especial. Y si no tiene dinero, que diga, no tengo dinero. Miren, nos acaban de hacer un regalo tremendo. A mí me hicieron, ahora que cumplí años, la persona me escribió una carta y me dijo: pastor, no tengo para comprar una camisa, no tengo para invitarlo a comer, pero le regalo esto porque sé que es algo que usted aprecia. Y hizo un dibujo de mi esposa y lo puse en marca. ¿Qué precio tiene eso, hermanos? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? Lo podemos hacer por nuestros papás, por nuestra mamá, ¿verdad? Mamá, no tengo dinero, pero tengo esta hora, puedo lavarte la estufa, puedo, yo no sé, ¿verdad? Darte un masaje. Yo me acuerdo con mi mamá, ya grande, estoy hablando de hace 2, 3 años antes de que muriera. Yo llegaba a Monterrey y yo me acuerdo que yo en una palangana le echaba agua y le lavaba los pies a mi mamá, porque ella no se podía ya casi doblar ni nada. Y yo sabía que eso era algo muy sabroso. ¿A quién le molestaría que le lavaran los pies? ¿Verdad que no? Se siente rico. Entonces, dar tiempo, en dar atención, en dar dinero, en dar, nos enriquece. Es la economía de Dios. Y darle a nuestros padres desata algo en el mundo espiritual. Algo desata en el mundo espiritual. Y la cuarta que yo veo aquí es darle a Dios. Y tengo que hablar de esto porque es un tema que yo casi nunca toco y casi nunca lo menciono, porque de repente puede haber malas interpretaciones. Pero yo lo empecé a hacer, como dijo mi hermana hace un momentito. Pues yo creo que debo tener unos 40 años, todavía soltero, trabajando. Nadie nos había explicado y alguien dijo, me acuerdo muy bien, dijo un doctor Mario Rodríguez. Dijo: yo no sé qué van a pensar ustedes, estamos en un grupo de estudio y de oración en una casa, pero yo leí en la Biblia lo que es el diezmo y yo voy a empezar a diezmar. Nadie le dijo nada a él y le explicó. Estaba otro ingeniero, estaba yo y otras personas, y yo dije: yo también, yo voy a diezmar. No sabía nada de diezmar, solo entendía que diezmar era el 10% de mis ingresos, es lo que entendía, es todo lo que entendía. No sabía quién diezmaba, si era del Antiguo Testamento, no sabía nada de nada. Así empecé. El otro ingeniero dijo: yo también voy a empezar. Así empezamos en nuestra iglesia en Monterrey, donde yo era miembro, a diezmar. Las finanzas se fueron para arriba. Llegó un momento, yo era encargado de finanzas. El primer año que yo estuve de los administradores, fui de finanzas. Y decíamos: nosotros tenemos que dar, porque se nos está juntando mucho dinero. Tenemos que dar. Hay pastores que están en iglesias pequeñitas o que quisieran llevar a su esposa a comprarle un vestido y no tienen. Queremos una lista y dar ese dinero. Dar. Y hemos visto la mano de Dios siempre. O sea, porque eso nos enriquece. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Dando. Pero la ofrenda, yo de repente lo digo porque he sabido de 1 o 2, 3 personas que de repente han dicho: bueno, es que yo voy a diezmar, y dan, no es el diezmo. O sea, yo lo sé porque esa persona, yo sé que tiene una profesión y que gana tanto dinero, más o menos quiero pensar por el carro que trae, y yo nunca cuento el dinero, ni sé quién da y quién no da, no sé absolutamente. Eso no es mi papel. Pero cuando yo me entero de una cosa así, yo digo: esa persona no entiende lo que es el diezmo. Si uno no diezma, menos ofrenda. O sea, el diezmo es lo que yo debo de dar, la ofrenda es lo que viene después del diezmo. Entonces, esto Dios empieza a operar y Dios nos empieza a enseñar verdades espirituales. Y estas verdades espirituales hacen que nuestra paz sea como un río, hacen que nuestro bienestar sea como un negocio productivo, hace que nuestra salud. Ahorita nos dijo, ¿quién nos dijo que tenía gripa?
Ah, sí, Claudia. Dijo, ay, no los quiero saludar de cerca porque tengo gripa. No, acércate porque se te va a quitar. Ahorita que te acerques a nosotros se te va a quitar la gripa. O sea, nosotros operamos, Dios nos lleva a niveles espirituales. Cuando entramos en esta dimensión, Dios dice, atiende a mis mandamientos. La consecuencia directa es, tu paz será como un río. Serás próspero, serás abundante, las cosas van a cambiar. Tiene uno que ver esta realidad. Acuérdate, el entendimiento amplio y profundo te lleva a hacer lo correcto y a tener resultados abundantes. Damos la gloria a Dios a ello, amén. Por esto que Dios nos enseña, por hacerlo. Yo lo pongo ahí sobre la mesa. Yo te digo, hazlo. Muestra el amor a Dios, muestra el amor al pobre, muestra el amor a tus padres, muestra el amor a tu propia persona, muestra el amor. Porque esto es el mandamiento del Señor. Esto transforma. Tratemos a la gente con respeto. Acabo de ver un video precioso, 2 niñitos chiquititos como unos 3 años, 4 años, y están con 2 refrescos, ¿verdad? Esos energéticos. Y está llegando el camión de la basura. Llegando el camión de la basura. Y ellos le están dando las botellas a los señores del camión de la basura. Y entonces el señor de la basura se queda sorprendido como diciendo, para mí, sí, para ti. Y entonces dice, bueno, ahora vente para que le des la otra al chofer. Y le da al chofer la otra botella energética de bebida. Y entonces, imagínate lo que representa. ¿Cuánto vale eso? O sea, ¿vale $1? ¿Cuánto impacto tiene el corazón de este hombre, verdad? De estas personas, que un niño en una casa que se veía bastante rica les tenga este refresco. Y este señor carga al niño y lo pone para que le aplaste al botón donde echan la basura. Y entonces hay un brazo, no sé cómo funciona, que jala y la mete en la basura para que lo haga. Pero como decía mi mamá, en la vida, los pequeños actos de atención, los pequeños actos, hacer, meternos en nuestra cabeza, en nuestra mente. Un mandamiento es un ordenamiento para ser rico. Eso lo sé, estoy seguro. Rico en todos los sentidos. Rico intelectualmente, rico físicamente, rico económicamente, en todos los sentidos. Un mandamiento, dice el Señor. Y esto es pues de bendición, porque nos habla verdaderamente del corazón de Dios. Este es el Dios que amamos y que nos ama. El Dios que nos quiere bendecir con paz como un río. Amén, hermanos. Da un aplauso al Señor, ponte de pie. Gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias. Yo tengo tanto gozo cada día, cada semana, tantas bendiciones. Gloria a Dios. Y yo quiero que hagamos un altar aquí al frente, nos vengamos, oremos al Señor, le digamos, Dios, gracias, ahora veo más claramente, Señor, la intención de tu corazón. Yo veo el deseo tuyo, Señor, de que mi paz, mi bienestar, mi prosperidad sea como un río, Señor y Dios. Esta es la economía del reino. Este es el evangelio de la paz, como dice en la palabra de Dios. Este es el evangelio de la paz. El deseo de Dios, el deseo de Dios. Dile con un corazón agradecido, Dios, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tus mandamientos, Señor y Dios, son para que yo pueda tener mejores resultados. Gracias porque el deseo de tu corazón es que yo avance, que yo prospere, que yo mejore. Gracias por la salvación, ese regalo tan grande con el que fue pagado con sangre en la cruz del Calvario. Dile gracias, Señor. Dile, Dios, gracias. Cierra tus ojos, pero ábrelos de tu espíritu y habla con Dios. Y dile, Dios, yo te doy gracias.